Directo al punto. La entrevista. Nuestro agradecimiento por atender la llamada telefónica. Señor, no, hablábamos de gracias a ustedes por la deferencia. Primeros impactos que sufrirá México en relación con la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos. Como usted sabe, bueno, pues hizo anuncios en el sentido, por ejemplo, de que viene el cobro de aranceles del 25% a México. Sí. Ha bloqueado también, esto tiene otro efecto, supuestamente a la ciudadanía por el nacimiento a hijos de indocumentados. Muchos sabemos que mexicanas acuden a los Estados Unidos a dar a luz en hospitales de aquel país. Pero son momentos importantes definitivamente que vive México, aunque son un tanto de desesperanza, ¿no? ¿Cómo los calificaría usted dentro de su amplio conocimiento, mi estimado licenciado? Mira, Alejandro, en primer lugar, Héctor Javier, en primer lugar, me parece que mucho de la política de este presidente ha sido mucho de show, mucho de faramalla. Hay cosas que no va a poder cambiar de la noche a la mañana. Entendamos que hay tratados internacionales importantes que no puede cambiar de la noche a la mañana y que aún a pesar de órdenes ejecutivas no va a poder realizar. Por ejemplo, otro dato que está ahí, lo que me preguntaban respecto a los aranceles, efectivamente a partir del 1 de febrero entra 25% de cobro de aranceles a los productos mexicanos. No sabemos si a los productos que se producen en México, no sabemos si a todos, porque hay automotrices, hay eléctricos o electrónicos, hay microchips, en fin, una serie de productos que no sabemos si le va a poner el 25% de arancel. Pero aún así, dado los salarios que tenemos con México o en México, respecto a Estados Unidos, es mucho más barato la importación de lo que ellos pueden producir en Estados Unidos. Y mientras no terminen de robotizar mucho de su actividad, que aquí en México incluso lo han hecho, actualmente el 40% de la actividad maquiladora está robotizada ya. De ahí porque también muchos trabajadores han quedado sin empleo. Sin embargo, la llegada de China con sus productos pues ha generado problemas con Estados Unidos y pretende que esos productos se sigan produciendo en México. Entonces esto va a incentivar de alguna manera la inversión norteamericana en México nuevamente. Respecto a las políticas de deportación que está realizando, bueno, pues él sabe que no puede deportar a todos por una razón muy sencilla. Lo que es la agricultura y los servicios dependen mucho de la población migrante. Ellos son, a pesar de tener 330 millones de habitantes, tienen una población ya muy envejecida y muchos de ellos no se dedican ni a los servicios ni a la producción agrícola. Entonces necesitan necesariamente a los migrantes para que puedan trabajar. Y sin duda quien ha sido muy eficiente en eso han sido los mexicanos. Entonces no es una política migratoria, digamos, en donde vas a echar para afuera a los 30 millones de mexicanos que existen en Estados Unidos, o a los 11 millones que se habla. No puede hacerlo de la noche a la mañana, precisamente por esa razón, y tienes que equilibrar pues tu fuerza laboral que requieres en Estados Unidos respecto a los migrantes que están allá. Lo que sí va a buscar es que se evite que entre migración irregular, y va a buscar que sea todo por todos los caminos, que sea población legal. Muy bien. Sin embargo, con esta intención, bueno, pues es el presidente y dice que va a detener la invasión, así la llama, la invasión de la frontera. Pero, ¿qué va a pasar con los migrantes que se quedan en Ciudad Juárez? Que se quedan en Ciudad Juárez porque suspende el programa de CBP One, que era sí, en orden, bueno, pues conseguir una cita en los Estados Unidos para con fines humanitarios, entrar y quedarse allá. Pero hoy no solamente es eso, que se han suspendido, ya están aquí, sino los que van a venir. Claro. ¿Usted cree que está preparado
la ciudad, el gobierno municipal, el gobierno del estado y el gobierno federal para recibir pues todavía un número indeterminado de migrantes, pero que deben ser muchísimos. ¿Cuál es el problema que usted avisora? Esta es una responsabilidad del gobierno federal. Sin embargo, el gobierno estatal y municipal están haciendo lo que pueden para atender a los migrantes, y más en esta época de frío. Hoy amanecimos con -7, con sensación de -14, y la realidad de las cosas es que es peligrosísimo que estén afuera. O les toca el calor, o les toca el frío, ¿no? Entonces, si el gobierno federal no le mete una buena cantidad de dinero, vamos a ver situaciones muy difíciles aquí en la frontera, porque el gobierno del estado y el municipio pues no tienen la capacidad económica para resolverlo. Y aparte, insisto, es una responsabilidad del gobierno federal que debe atender esto, porque han estado dejando pasar muchos migrantes por Chiapas. En lugar de haber detenido a la migración de aquel lado, la han dejado pasar hacia la frontera norte, y pues finalmente es responsabilidad de ellos. Pero pues lo vamos a sufrir nosotros aquí en la frontera, que esperemos que por los migrantes tengan alguna posibilidad de salir adelante, y que las políticas migratorias de Estados Unidos puedan volverse a reiniciar para que puedan ir de manera legal a irse a los Estados Unidos. Pero sí, en el corto plazo es un problema muy, muy, muy complicado, Héctor Javier. ¿A qué tiempo cree usted que veremos el impacto verdadero de esta decisión de Donald Trump de imponer aranceles a México hasta del 25%? Bueno, lo vamos a ver a partir del 1 de febrero, y estaríamos ya viendo análisis. Yo creo que seguramente la primera quincena de febrero estaremos viendo el efecto que está teniendo, porque hay que ver a quién le va a poner aranceles realmente, a qué productos. Por ejemplo, el automotriz, a lo mejor le va a poner el arancel a productos que vayan de otros países como China, por ejemplo, que están produciéndose en México. Entonces habría que ver cuál es exactamente el punto en el cual va a incidir esos 25% de aranceles. No es en general, sí, sino habrá que ver cómo se plantea la orden ejecutiva y cómo se ve el detalle. Pero en este momento simplemente se lanzó el acuerdo del 25% a todas las exportaciones, todas las importaciones para ellos, pero la verdad es que no sabemos en detalle cuál va a ser, Alejandro, hasta que no llegue el 1 de febrero. Usted al principio de esta charla, licenciado, nos decía que, bueno, pues que son muchos los anuncios, las promesas como candidato, pero llega ya a la presidencia y empiezan a provocar efectos, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Incluso decía que el Golfo de los Estados Unidos. Pero esto ya es un hecho. Aquí, por ejemplo, hoy se nos informa que el Golfo de México ha cambiado, y el primer estado de Estados Unidos en cambiar el nombre es Florida. Así es de que, bueno, pues ya empezaron. Sí, la realidad de las cosas, Héctor Javier, es que en el Golfo de México los Estados Unidos tienen un gran movimiento que no tiene México. Lo que no recuerdo es por qué se le puso Golfo de México, porque tiene el nombre de 1796, creo. Y no sé si fue un acuerdo internacional para que se haya puesto Golfo de México, y habría que ver que no se rompe ese acuerdo, si es que lo hay. Si el nombre se lo puso México de manera unilateral, y hoy por hoy tienen un mayor, digamos, un mayor uso los norteamericanos, pues a lo mejor poner el Golfo de América no pasa absolutamente nada, pero habrá que ver qué acuerdo se había dado, igualmente que está pasando con el canal de Panamá, en donde él enfatiza que son los chinos los que lo están manejando y que son los norteamericanos los que más lo usan. Sin embargo, Panamá dice que no es cierto y que van a defender su soberanía como panameños. Eso pasa con Groenlandia, ¿no? Que tiene temor de que los soviéticos invadan esa zona y lleguen a Canadá
y por lo tanto Estados Unidos. Pero es más, son estrategias, dijéramos, de supuestamente evitar guerra, y lo único que está provocando es justamente una situación de bélica muy difícil contra estos países, Groenlandia y Panamá, y naturalmente contra México. Pero bueno, ahí habría que ver, particularmente en el caso del Golfo de México, si algo se puede hacer o va a quedar como Golfo de América, que finalmente, mira, a mi parecer no pasa absolutamente nada, ¿sí? Siempre cuando este nombre haya sido acordado de manera bilateral, ¿sí? Por ambos países, definitivamente. Sí. Sin embargo, como usted dice, creo que también debiéramos defenderlo, ¿no? Hasta donde sea posible, porque es parte de nuestra cultura, Claro. De nuestra formación como mexicanos. Y esto para muchos es un atentado. Sí, claro. No, definitivamente, Héctor Javier. Incluso es bien curioso, porque hay cosas que han cambiado, por ejemplo, por decir algo, al nombre de algo, y la gente sigue llamándolo año tras año de la misma manera que los trataba antes, ¿no? Entonces, el Golfo de México no creo que de la noche a la mañana pueda cambiar al Golfo de América, ¿no? Y Oye, y te digo, a ver cómo es el tratado que ya internacional. empezaron en Nevada, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, claro, En Florida. en Florida. Sí, señor. Sí, y es que además habría que ver si lo pueden sustentar de alguna manera, sobre todo porque cada estado en Estados Unidos, a diferencia de los nuestros, tiene mayor independencia. Entonces podría ser que Florida haya decidido, como estado republicano, ponerle de una vez el nombre y adelantarse, ¿no? al resto. Pero pues habrá que ver y qué problema le genera desde el punto de vista, digamos, de localización, y ponen el Golfo de América en lugar del Golfo de México, como pasa con el cambio de nomenclatura, ¿no? Porque ahí también hay mucho comercio que se realiza a través del Golfo de México y que debe estar documentado en ese sentido. Entonces, si le cambias al Golfo de América, no sé qué pueda suceder desde el punto de vista del manejo de los productos. Pero Así es. pues son cosas que así suceden, ¿no? Que así suceden. Sí, porque estoy hablando de que es una orden ejecutiva. En Florida Así ya es. el Golfo de México cambió a Golfo de América y es el primer estado en los Estados Unidos en cambiar el nombre. Insisto, Claro. es una orden ejecutiva. Sí, ahora ellos pueden como orden ejecutiva cambiarle Golfo de América a la parte que a ellos los toca, me explico. Y nosotros seguir llamando Golfo de México a la parte que nos corresponde. También puede ser, pero habría que revisar si hay un acuerdo internacional del siglo XVIII en el sentido de habérsele puesto Golfo de México, porque debe haber algún acuerdo internacional que se realizó, pero no lo hemos rescatado por ningún lado. ¿Habrá una reacción? ¿Usted cree que sea una reacción? Pues yo diría que hasta cierto punto debe ser inmediata para que los canales diplomáticos empezaran a funcionar, ¿no? Y que hubiese un acercamiento Sí, yo creo entre que funcionarios de los Estados Unidos y nuestro país. sí, van a intentar hacerlo, definitivamente que siga llamándose el Golfo de México, y si no, pues van a tener que hacer la partición, ¿verdad?, entre Golfo de América y Golfo de México, que es otra posibilidad. O sea que ellos, la parte que les corresponde, o mejor dicho, la parte en donde ellos tienen costa, se llame Golfo de América, y la parte que le toca a México se llame Golfo de México. Es factible que pueda pasar eso, también, y que ese sea el acuerdo finalmente internacional que se realice. Pero pues habrá que esperar, porque pues muchos pueden llamarle Golfo de América, pero si no hay el acuerdo de llamarle Golfo de América, pues definitivamente seguirá llamándose Golfo de México cuando no es para nosotros. El caso es que, bueno, pues es tan difícil. Yo decía al Ya inicio sabes del que es programa, parte del caray, show también. Sí, Sí. con estas temperaturas del y el show. señor que enfría más nuestro estado de ánimo, ¿no? Esto de los aranceles, pero además lo que se quiere hacer con los grupos de delincuentes aquí en México, ¿usted cree que esto pudiera ser el picar al panal
desde los Estados Unidos y cuáles serían los efectos en México? Mira, Alejandro, yo creo que una de las cosas que los americanos deben hacer es justamente hacer programas de prevención de uso de estos productos. La realidad de las cosas es que el gran mercado de los americanos propició el avance, por un lado, primero de la marihuana en los años 80 y luego de los productos químicos, el fentanilo, y no la producción allá, sino en México. Entonces han utilizado como su, ¿cómo podríamos decirle? Como su escape de decir que ellos usan el narcótico de una manera impresionante, sobre todo las Fuerzas Armadas, y que por el otro lado el comercio de armas los ha beneficiado mucho, pues se habla de más de 200,000 armas que se tienen en México, producidas en Estados Unidos, y esto es un gran comercio para ellos. Incluso yo recuerdo familiares que tenían en su casa en los años 70 una ametralladora, un rifle, una pistola que no usaban, pero la tenían como parte de los como si fuera un cuadro de Da Vinci, ¿no? En la sala o en el corredor, sin usarlos, porque era muy fácil comprar el arma en Estados Unidos. Entonces tiene que haber un acuerdo, de tener la producción de armas, por un lado, para evitar el contrabando de armas, y dos, realizar campañas de prevención contra el uso de drogas en Estados Unidos, precisamente para que el mercado que se generó a partir, insisto, de la marihuana, que además se exportaba a través de los soldados en aquella época del ejército, y después muchos de los soldados se descubrieron cómo se realizaba este comercio y empezaron a formar sus propias bandas. Entonces sí tienes que realizar de aquel lado programas de prevención muy fuertes para evitar el consumo y cortar el comercio. No se trata de tratarlos como guerrilleros, se trata fundamentalmente de prevenir y de rehabilitar a tus conciudadanos norteamericanos para evitar el consumo de drogas. Voy a tratar de explicar esto, o de explicarme lo mejor posible, platicando con usted esta mañana. La verdad es que sí se ha hablado de desplegar incluso tropas para frenar a migrantes, ya usted lo ha tocado, y el fentanilo. El designar a cárteles de narcotráfico como grupos terroristas foráneos, bueno, pues a lo mejor puede ser ahí, no hay mucho el problema. Donde yo veo el problema es que también anunció que enviará fuerzas especiales para desmantelarlos. Y puede haber gran parte de nuestro territorio que se considere como invasión. Claro, sí, ahí tiene que haber acuerdo con México, ¿eh? Tiene que haber algún acuerdo, necesariamente debe haber una negociación ahí. El secretario de Relaciones Exteriores y la presidenta tienen un papel fundamental en todo esto para evitar que vayan a agarrarla, a enloquecer y a treparse, ¿no? A México, porque además hay una cosa curiosa. Él habla de acabar con las guerras, y esto significa una guerra contra terroristas mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, ¿vas a acabar con las guerras o vas a iniciar tu propia guerra? ¿Sí? Entonces, sí hay muchas contradicciones en esto, Alejandro, todavía, y ahí definitivamente México tiene que hacer una negociación muy, muy fuerte para evitar que haya invasión en ese sentido, y por otro lado, también insistirles en que ellos deben prevenir el consumo de droga, ¿sí? Para de esta manera frenar también la producción de droga hacia Estados Unidos, porque además hay muchos grupos, se habla de 15 grupos incluso organizados que se dedican a la exportación de droga por parte de México. Pues sí, pero también hay una cantidad enorme de consumidores del lado de Estados Unidos. Entonces, todo esto tienes que hacerlo conjuntamente entre los dos países. Directo al punto, con Héctor Javier Mendoza.